¿Ya? ¿No es? Tenemos 4 focos de ocultación, un accesorio que es el leer, y además 2 que habitualmente se utilizan, el mesocárdico, cuando generalmente lo de patología derecha, o sea, hipertensión pulmonar o hipertrofia del ventrículo derecho, y el otro, el de la aorta descendente, cuando por lo general se busca alguna anomalía en este, como aneurisma por lo general. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros luego de saber dónde auscultar? Es qué vamos a auscultar. ¿Y qué vamos a auscultar? Son los ruidos cardíacos. ¿Ya? ¿Y los ruidos cardíacos son? ¿Cuántos ruidos cardíacos hay? Hay 4 ruidos. ¿Ya? El primer ruido, normalmente en los libros les van a encontrar como S1 o R1, R de ruido, S de sonido, ¿ya? Que son los que habitualmente se escuchan. Este primer ruido, ¿qué significa? Ese es de las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Entonces va a significar el inicio de la sístole, ¿ya? Y tiene componentes, y esos componentes son ¿cuáles? Tiene un componente valvular. El componente valvular está dado ¿por qué? Por el cierre. Entonces se va a dar, se supone que hay sístole, ¿no es cierto? Estas cavidades, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho se contraen. Entonces se van a contraer, ¿ya? Se van a contraer. Al contraerse, obviamente que se van a abrir estas, se van a cerrar estas. Entonces, este primer ruido va a estar dado por la apertura de las, sí, muy bien, de la aorta y de la pulmonar. También va a estar dado inmediatamente por el cierre de válvulas de la tricuspide y de la mitad de las auriculoventriculares. Ese es componente valvular del primer ruido. Tiene un componente muscular, ¿ya? Que va a estar dado por la misma contracción de toda la pared ventricular. Entonces, por la contracción. Tiene después un componente vascular. El componente vascular, ¿por qué va a estar dado? Como está saliendo sangre por acá y con fuerza, estas arterias, ¿cómo le van a recibir? ¿Le van a recibir así, playadas, así, relajadas? No, estas arterias le van a recibir con una relativa rigidez. Entonces el componente vascular va a estar dado por el choque de la sangre que sale sobre las paredes arteriales, o sea, la resistencia está dado por la resistencia vascular, obviamente, de la aorta y de la pulmonar. Y un cuarto componente es un componente auricular. El componente auricular está dado porque estos se supone que están cerrados, ¿no es cierto? Sí. Entonces el componente auricular va a estar dado porque en el momento ¿cuántas venas debemos a la aurícula izquierda? 4. ¿Y a la aurícula derecha? La vena cava superior. 2. La cava inferior y la cava superior. Ya. Entonces, acá, bueno, empezamos el componente auricular. Mientras esto está en sístole, las aurículas están en diástole. Entonces la sangre que está llegando más que todo a esos niveles va a producir también un poquito de ruido que va a estar dentro de lo que es el primero. ¿Ya? Entonces es el llenado auricular. Entonces esos son los componentes
del primer ruido. ¿Ya? Ahora, el segundo ruido. Inicio de la sístole. El primer ruido se produce en un espacio donde se va a producir toda la sístole. Y luego el segundo ruido va a estar, ¿qué significa? Inicio de la diástole. Diástole. ¿Cuáles son sus componentes del segundo ruido? Ese es de las válvulas sigmoideas. Entonces, estas válvulas se van a cerrar. Entonces, cierre de la aórtica y de la pulmonar. Entonces, tiene un componente valvular. Luego hay un componente, no, falta, cierre de estos y además es la Apertura, válvulas de la auriculoventriculares. apertura de las auriculoventriculares. Luego existe un componente, ¿por qué muscular? Sí, esto es relajadito. Entonces hay un componente, en este caso, hemático, ¿ya? O sanguíneo. ¿Por qué? Porque esto está cayendo, ¿ya? Entonces es por la caída de la sangre a las cavidades. Entonces esto es el llenado, por el llenado ventricular. Generalmente esos dos solamente son los componentes del segundo ruido. ¿Por qué? Porque las aurículas se contraen. Sí, se contrae. Se contraen, pero la contracción es mucho menos que las ventriculares, no tienen tanta fuerza. Por eso que la caída de la sangre solamente eso es como una caída de sangre. No se contraen y sacan con fuerza, simplemente es como que sí se aperturaría y caería la sangre. ¿Ya? Entonces tenemos los dos ruidos. Ahora, el primer ruido, onomatopeicamente hablando, es un tum, ¿no ve? El segundo ruido es un tac, o también puede ser un lu. El primer ruido es un sonido más grave, es un poquito más amplio que el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido es más corto y es más agudo, ¿ya? Normalmente es esto. Todo el tiempo vamos a escuchar así. Ahora, el segundo ruido muchas veces se escucha desdoblado, pero ¿en qué momento de la respiración? Inspiración. Desdoblamiento. Entonces, el segundo ruido sí se desdobla. Se desdobla, pero en la inspiración. Y eso es fisiológico. ¿Por qué? Segundo ruido desdoblado. Estamos hablando de diástole, estamos hablando de cierres, ¿no es cierto? Porque esta válvula esta válvula pulmonar siempre se suele cerrar un poquito más tarde que la aórtica, ¿ya? ¿Y por qué en la inspiración, y más aún notorio en la inspiración profunda? Porque hay una presión negativa en el aparato. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar eso por lo general. Un aumento del retorno venoso. ¿Qué significa aumento del retorno venoso? Que va a llegar más sangre. Y si va a llegar más sangre, se va a cerrar un poquito más tarde, ¿no es cierto? Porque no se puede cerrar como antes se cerraba. ¿Por qué? Porque va a quedar sangre acá. Entonces, como que esperar que salga todo y desencerrar. ¿Ya? Eso va a suceder en los pacientes y cuando se va a notar mucho más esto en pacientes. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes embarazados, aumento de la frecuencia. ¿Es que tienen El hipertensión? segundo ruido, en los que tienen hipertensión. Ya, segundo ruido. Ahora, el primer ruido a veces también se suele desdoblar. Primer ruido. ¿En qué momento se desdoblará? En bloqueos de rango.
en pacientes que tengan, acá tenemos un nodo sinauricular, en pacientes que vayan a tener bloqueo completo de rama derecha. Ahora, puede haber un segundo ruido desdoblado en inspiración y en expiración. Se llama desdoblamiento fijo. Fijo, sí, en la inspiración y en la expiración. En ambos. ¿En qué patología se dará? Este sí se va a dar. ¿Cómo? Es el continuo, ¿sí? Desdoblado fijo continuo también. Pero eso es Permanencia del conducto arterioso. permanencia del conducto arterioso y además, ¿qué más? En bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Y luego suele haber un segundo ruido con desdoblamiento en la expiración. Ese es el paradojal. ¿Ya? ¿Y eso en qué se va a dar? ¿En qué se va a dar? Yo no sé qué es. ¿No? Todo es en realidad. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, por lo general estamos hablando de alteraciones a nivel de todo el corazón. Obviamente, musculares, cavidades, valvulares, acá. ¿Ya? ¿Cómo es en qué se va a dar? Paradojal. En comunicaciones, por lo general. Estenosis aórtica. La intraauricular. ¿Qué? Sí. No, en comunicaciones interauriculares. ¿Ya? Luego, hablamos de los desdoblamientos. Después tenemos que hablar de los otros dos ruidos. El tercer ruido, que por lo general es este. Entonces va a aparecer después del segundo ruido. ¿Ya? Este tercer ruido, ¿por qué se va a producir? Por el choque de la sangre con las paredes ventriculares. Si estamos en diástole, se supone que se está llenando esto. Un llenado rápido de la cavidad ventricular. Entonces, ¿qué va a pasar para que aparezca un tercer ruido? Por lo general, estas paredes las reciben, normalmente tienen que estar así relajaditas, ¿no ven? Entonces, a veces, ¿qué sucede? Se contraen, están un poco rígidas por algún motivo. Entonces, ese choque de la sangre en una pared rígida va a producir un tercer ruido, que suele ser patológico, sí, en muchos casos, pero suele ser fisiológico también en ciertas situaciones como Niños y jóvenes. embarazadas, adultos No, mucho, Niños, no, jóvenes y mucho, embarazados. Niños, jóvenes y generalmente en embarazados. niños y adolescentes, ¿ya? Después en pacientes que estén embarazadas, que tengan fiebre, que hayan hecho ejercicio y que puedan estar con anemia aguda. ¿Ya? Todo eso, ¿cuál es el común denominador de eso? Taquicardia. ¿Ya? No esperen escuchar un tercer ruido en un paciente con ruidos cardíacos o con frecuencia cardíaca normal. Claro, como va a haber taquicardia, va a haber como que ese corazón va a estar latiendo así. Entonces, primero, si late a 60 por minuto, por ejemplo, así, da tiempo a recibir sangre, se contrae. Da tiempo a recibir sangre, se contrae. Si hay taquicardia, se contrae, está llenándose, ya tiene que contraerse. Entonces, ahí es donde empiezan a pillar el llenado auricular al ventrículo, lo pilla en contracción o rígidamente. ¿Ya? Y un cuarto ruido que es previo al R1. Nunca he escuchado, la verdad. ¿A qué se debe el cuarto ruido? Se supone que es cuando esto está empezando a contraerse. ¿Ya? Antes que se contraiga esto se va a producir un
un cuarto de ruido. Entonces el problema va a estar ¿dónde? Acá arriba. ¿Ya? Por lo general las causas son auriculares del cuarto ruido. Ya. Ahora, les había dicho ayer que para cuando nosotros empecemos a auscultar, siempre tomemos el pulso hasta que se acostumbren. ¿Por qué? Porque el pulso es el que se va a coincidir con el primer ruido cardíaco. Siempre, todo el tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se escuchan en los espacios? Este es el gran silencio o el primer silencio. Y este es el silencio pequeño o el segundo silencio. ¿Qué se escuchan en estos espacios? ¿Qué se escucha? Nada. Solo son silencios. ¿Ya? Entonces, son silencios. No hay nada. Es el espacio entre uno y otro. Pero son los lugares donde habitualmente se pueden escuchar los soplos. Ahora ustedes van a dar la clase, ¿ya? Sí, está explicado bien. El dibujito. ¿Qué hora es? 50. 50. Ya. Entonces, tenemos soplos. A ver, los soplos es normalmente el flujo sanguíneo va a ser así, laminar, todo el tiempo, ¿ya? Ya sea de una arteria a una vena, de una vena a una cavidad, de una cavidad a otra cavidad, o de una cavidad a una arteria. Todo el tiempo va a ser así, en una dirección. ¿Qué es el soplo? Es el pasaje turbulento de sangre de un lugar a otro, de vaso a cavidad, de cavidad a cavidad, de cavidad a vaso. ¿Ya? Turbulento. Entonces, los soplos, de acuerdo a de acuerdo a su localización en el ciclo cardíaco, vamos a tener soplos Sistólicos y diastólicos. y soplos Diastólicos. diastólicos. Los soplos sistólicos con D de eyección. Los soplos de eyección. Entonces, eyección, ¿qué significa? Salida de sangre de los ventrículos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Está saliendo sangre de acá. Eso es eyección. Entonces, ¿quiénes podrán producir soplos eyectivos? Estenosis. Entonces, que no se cierra bien estas válvulas, va a producir obviamente un soplo originado acá. Entonces, estenosis aórtica y estenosis pulmonar. ¿Quién es más? Como esta sangre de acá tiene que salir por acá, pero hay cierta cantidad de sangrecita como que regurgita. ¿Ya? Como que va hacia arriba. Entonces, ya, para que no se confunda, no hablemos con regurgita. Entonces, cierta cantidad de sangre se va hacia arriba porque no se han cerrado bien. Entonces, si no se cierran bien, ¿qué se llamará? Insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidea. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los soplos sistólicos eyectivos. Luego tenemos los regurgitantes. Todo, por eso estamos hablando de sístole. En la sístole, ¿qué va a ocurrir para que hayan soplos regurgitantes? No, perdón, estoy mal aquí. Estos son los regurgitantes. ¿Ya? Las insuficientes. Estoy confundiendo con los que tengo que decir aquí más. Los regurgitantes es los que van hacia arriba, por el cierre anómalo o insuficiencia. ¿Ya? Insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidea. Luego tenemos los soplos diastólicos. Los diastólicos ya no son de eyección, sino son De llenado. de llenado. ¿Qué significa? Todo esto se supone que está cerrado, ¿no? Esta parte, y esto se abre. ¿Para qué? Para que la sangre
llegue a los ventrículos. Entonces, ¿quién producirá un soplo de llenado? Estenosis. Las estenosis, mitral Mitrales y y estenosis tricuspidea. tricuspidea. Y los regurgitantes, La insuficiencia eréctil. entonces, como aquí está llegando sangre, a veces de acá también retrocede sangre. Y esos son los regurgitantes: insuficiencia aórtica Y influencia pulmonar. pulmonar. Entonces, de esa forma tenemos los soplos de acuerdo al lugar del ciclo cardíaco que ocupa, sistólicos y diastólicos. Diastólico. ¿Ya? Luego tenemos, de acuerdo a la ocupación de los silencios. Entonces, otra vez tenemos R1, R2 y el otro R1. Tenemos esto es el silencio sistólico y el silencio diastólico. Tenemos entonces los soplos sistólicos van a estar acá, ¿no ven? Los diastólicos van a estar acá. Dentro de los sistólicos sabemos que estas cuatro, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, insuficiencia mitral, tricuspidea, son de acá. Estenosis mitral, estenosis tricuspidea, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar son diastólicos. Acá los vamos a escuchar. Dentro de estos son los más frecuentes y fáciles de escuchar. Entonces, cuando el soplo ocupa todo este espacio, ¿qué se llama? Sistólico o Holo o pan, ya sea sistólico o diastólico. ¿Ya? Entonces, holo sistólico, pan diastólico. Si ocupa solo el primer tercio, se va a llamar proto. Protosistólico o protodiastólico. Cuando ocupa el tercio medio, mesosistólico o mesodiastólico, dependiendo. Si ocupa el tercio, último tercio, tele, sistólico o diastólico. Y si es un soplo que empieza acá y termina acá y sigue y no hay momento en el que se detenga, se llama continuo. Es un soplo continuo. Se van a acordar de este soplo continuo. Es un soplo continuo, o se llama también soplo sistodiastólico. ¿Ya? Y si empieza en algún momento de la sístole y acaba en la diástole, es un soplo de vaivén. ¿Ya? Entonces acuérdense de este sistodiastólico. Ahora, había otra clasificación que les decía que nos indican figuras. A veces hay soplos que tienen forma de banda, así. Normalmente son los soplos o los sistólicos, así, en banda, y estos soplos se van a producir por insuficiencias aórticas, por lo general, pero acá no, obviamente. ¿Ya? Hay soplos que tienen, bueno, estas imágenes ya no son parte de esta figurita, ¿ya? Soplos que vienen así, en diamante, crecen y decrecen. Por ejemplo, se van a dar en las insuficiencias mitrales. Pero eso no vamos a hablar ahora. Si ustedes hacen cardio o el cardio les explicarán. Nos vamos a confundir y no vamos a poder escuchar. Esto es lo importante. Y lo otro importante es la clasificación de acuerdo a la intensidad. Ahora, ¿cómo se clasifican? 1 en 6, 2 en 6, 3 en 6, 4 en 6, 6, 5 en 6, 6 en 6. ¿Cómo es 1 en 6? Ahora dice, hay soplo, pero no todos lo van a escuchar. ¿Ya? El 2 en 6 sí hay un soplo. O bueno, sí, sigue habiendo el soplo, pero casi un 80% de las personas lo pueden escuchar sin ningún problema. El 3 en 6 es el que sí o sí todos tendrían que escuchar ese soplo. El 4 en 6 es mucho más intenso. ¿Ya? El 4 en 6 no tiene frémito. Ajá. A partir del 5 puede haber frémito, pero el que realmente tiene frémito es el 6 en 6. ¿Y qué es un frémito?
¿Qué es un premio? No es una vibración como el que se puede escuchar. Facilito. Se puede Los soplos, ¿qué se hacen? Hemos dicho. ¿En qué parte de la semiología estamos en? Nuevamente. ¿En qué parte de los 4 pasos estamos ahorita? En la auscultación, pues todo esto hacemos en la auscultación. ¿Ya? Entonces se supone que auscultamos todo, ruidos y soplos. Pero el soplo 6 en 6 es tan intenso que es el único soplo palpable. ¿Qué es un frémito? Es un soplo palpable. Obviamente un frémito es las vibraciones que se van a producir en cuanto al paso de turbulento de la sangre, pero de un lugar a otro, pero en forma muy, muy intensa. Es un soplo palpable, el 6 en 6. ¿En quiénes encontramos un soplo palpable? Actualmente, normalmente estos soplos continuos, un frémito, vamos a escuchar en qué pacientes. Con persistencia del conducto arterioso. Persistencia del conducto arterioso. Nunca he visto un paciente escuchado ni palpar. Pero quieren palpar frémitos en algún paciente. Tienen que poner antes. Vamos, por eso estaba preguntando sobre pacientes renales. Mañana vamos a ver. Los pacientes renales se les confecciona una fístula. Se une una arteria con una vena, ¿ya? Y la fuerza de la sangre arterial, ¿qué hace con la vena? Lo distiende, lo dilata. Normalmente está la arteria así y la vena también. Con el tiempo la vena, con la fuerza de la sangre, se va dilatando así. Y ese pasaje de sangre, porque ya no es un pasaje lineal, es un pasaje turbulento. ¿Por qué? Porque esto es rígido y esto es elástico, ¿no ven? Entonces el paso turbulento va a producir un soplo, pero el hecho de que sea soplo palpable se llama frémito, se llama, aquí en las fístulas arteriovenosas se va a llamar también trilio, al igual que en el corazón. Acá se llama soplo de Gibson, también se llama soplo en locomotora, también se llama, ¿ya? Eso mañana un ratito vamos a entrar a diálisis a palpar. Estaba buscando pacientes en nefro, pero no hay ninguno que, o bueno, los que estaban internados han subido a dializar. ¿Se entiende? Sí. O nada, por eso confundir peor. ¿Ya? Entonces, como les digo, hay muchas cosas más por hablar, pero prefiero hablar todo el tiempo, les hablo sobre esta partecita. Que es, después ya con esto, esto supongo o creo que es bastante suficiente como para que ya tengan idea de qué se trata. Ahora, la auscultación normalmente es escuchando y vamos a tener la oportunidad de seguir escuchando. ¿Ya? Y después mañana igual. A ver si alguien busca un video. Hay un video, no sé en Facebook, donde se utiliza el fonendoscopio y la mano. ¿Ya? Entonces te pones el fonendoscopio, agarras la membrana aquí y es igualito al ritmo cardíaco. Cuando hay tercer ritmo, ¿ya? A ver, intenta, a ver. Como no te dice, la campana, la membrana, perdón. A ver, ahí, a ver. Esto es una cinta. Así van a escuchar un tercer ruido o ritmo de galope. ¿Ya? O si no, a veces un desdoblamiento de unos ritmos más o menos así. Y cuando hay soplo, también pues solamente lo que se hace es no. ¿Esto? Ya. Vayan.